Pues vamos a comenzar. El curso que hemos preparado es el curso de Botánica Oculta y Magia Elemental, ¿vale? Les presento el temario, ya muchos ya lo conocen. En esta primera sesión haremos una introducción y el contexto de la botánica oculta, ya que a mí en lo particular me parece muy importante tener siempre un contexto en relación al tema que vamos a estudiar. ¿Para qué? Para darle la importancia y la trascendencia que llega a tener tal tema, ¿no? Cualquiera que sea, porque sin el contexto, sin esa parte que envuelve a a cualquier escenario de conocimiento, muchas veces no se toma en cuenta o no se le da el valor que tiene esa información. Entonces, en esta primera introducción haremos el contexto acerca de lo que es la botánica oculta, qué es lo que vamos a estudiar y cuáles son los objetivos que queremos conseguir a través de este curso, ¿vale? En el segundo tema hablaremos sobre la figura del gran Paracelso. Yo creo que cuando escuchamos todos la palabra botánica oculta, no podemos dejar de imaginar o de pensar en Paracelso, que fue uno de los grandes impulsores, desarrolladores, innovadores de este contexto de la medicina, las plantas, y lo relacionó perfectamente con la magia, el esoterismo, la astrología, y todo un conjunto de elementos místicos que a la verdad a mí me asombra, ¿no? La capacidad que él tuvo en un periodo de vida tan corto para desarrollar un legado que hasta nuestros días pues sigue motivando, sigue impactando y generando más conocimiento, ¿no? Sobre este tema de la botánica. En la tercera sesión abordaremos la cuestión de la magia elemental. Obviamente, estudiando primeramente qué es la magia, y esa visión que a mí me parece bastante interesante que aportaba este gran alquimista, Cornelio Agripa, donde nos habla sobre la magia natural, que es la magia elemental, la magia celeste, que es esa relación que puede tener el ser humano con la influencia de las estrellas, del cosmos, y la magia ceremonial, que es un conjunto de herramientas, rituales o ceremonias que tienen como objetivo también de alguna forma condensar esas fuerzas cósmicas o esas fuerzas de los seres espirituales, de los mundos internos, para favorecer el desarrollo interior de cada individuo, ¿no? Su desarrollo espiritual. Posteriormente continuaremos con un estudio de algunas plantas que vamos a conocer sus cualidades físicas y espirituales y cómo trabajar con ese poder espiritual que encierra cada una de esas plantas, como cuál tenemos, por ejemplo, la planta conocida como el borrachero, ¿no? La planta, por ejemplo, como la artemisa. También hablaremos, por ejemplo, sobre el granado y otras plantas más que yo creo que todos, sin importar en qué país nos encontremos, creo que podemos acceder a esas plantas, ¿no? O esos árboles o esos eh, partes del reino vegetal. Y por último, hablaremos sobre las plantas sagradas, los saumerios, limpias, instrumentos de purificación, lo que se habla como la embriaguez espiritual, pero desde una perspectiva un poco más mexicana, de la tradición mexica, ¿no? Entonces, aquí sí les pediremos a la gente que nos acompaña de otros países, pues que sería quizás algunos términos un poco novedosos para algunos, pero que nos van a llenar de conocimientos culturales, místicos de aquí de nuestro querido país, ¿no? Entonces, este es el temario que vamos a presentar. Vamos entonces a comenzar con la introducción. Quiero recalcar otro punto bastante interesante. Miren, lo que vamos a compartir durante estas 5 sesiones, en realidad, es un acercamiento muy, digamos, de un primer nivel hacia lo que es la botánica oculta y la magia elemental. ¿Por qué? Porque realmente en poco tiempo es difícil penetrar en la esencia, digamos, más profunda de este conocimiento, y por ende nuestra invitación es que ustedes también se motiven a la investigación, a la búsqueda de la lectura de los clásicos del esoterismo. Yo les iré compartiendo algunos documentos, algunas PDFs, para que ustedes puedan, quien guste, adentrarse en el conocimiento esotérico, mágico, alquímico, de todos aquellos que dejan este gran conocimiento, ¿no? Entonces, eso sería por una parte. Por otra parte, es importante que nosotros tengamos siempre un sentido de discernimiento, que cuestionemos, que reflexionemos y que no aceptemos las cosas porque lo dice tal o cual persona. Siempre es importante que nosotros hagamos un ejercicio de reflexión que nos permita llegar a nuestras propias conclusiones, ¿vale? Y también es interesante que no siempre se puede estar de acuerdo con todo lo que nosotros compartimos. El disentimiento es algo que es siempre importante, ¿no? Entonces, dicho esto, ahora sí arrancamos. Pues bien,
¿Qué es la botánica? La botánica oculta es una disciplina, ¿no? Es un conocimiento antiquísimo, ancestral, que data desde los orígenes de la humanidad, ¿no? Según las tradiciones esotéricas, dicen que la humanidad actual, la humanidad que puebla o pobla la faz de la Tierra, es el resultado o es el nacimiento de una civilización que floreció hace más de 15.000 años, ¿no? Que fue conocida como la Atlántida. Cuando esta civilización cae en desgracia y lamentablemente desaparece a causa de cambios en el mundo, este, surgen o tienen que emigrar las personas para sobrevivir, y esos sobrevivientes son los que establecen las diferentes eh, culturas de la antigüedad, ¿no? Como la cultura maya, por ejemplo, los egipcios, los chinos, el Tíbet, y todas esas culturas antiquísimas, ¿no? Que muchas veces no hay registros exactos de cuándo comenzaron, ¿no? Eso es lo que nos dice la tradición. Y entonces, por lo tanto, todo ese conocimiento que heredan los sobrevivientes de la Atlántida, pues es un conocimiento muy amplio que tiene que ver con la cosmovisión, cómo está estructurado el cosmos, cómo está formada la estructura del cuerpo físico en su aspecto multidimensional, y también cómo aprender a curar su cuerpo físico, ¿no? Y obviamente, pues ahí conocieron todo eso, o sabían todo el contexto místico, espiritual, esotérico de las plantas con las cuales convivían. Claro está que podemos decir que en aquel entonces no eran plantas, no era una botánica oculta, no era un conocimiento esotérico, sino que era un conocimiento común, un conocimiento que pertenecía a la comunidad, ¿no? Todos sabían de ese conocimiento. Obviamente que conforme van pasando los años y se van desarrollando las demás civilizaciones, ¿no? Que hoy conocemos como egipcios, griegos, mayas o todos los pueblos que florecieron aquí en América, pues entonces esos conocimientos de alguna forma se van ocultando, ¿no? Porque el pensamiento y el contexto también histórico va cambiando. Todo eso va haciendo que los conocimientos se vayan perdiendo poco a poco. Y han habido pues también grandes personas, maestros que han logrado que ese conocimiento vuelva nuevamente a desarrollarse, como es el caso de Paracelso, ¿no? El gran alquimista, que también dentro de su conocimiento pues rescató aquellas propiedades o virtudes ocultas que tenían las plantas y esa relación que tenían con el cosmos, con el universo. La botánica oculta es una disciplina que entrelaza conocimientos de botánica, medicina, o sea, la medicina es parte entonces también de este contexto de botánica oculta, magia y esoterismo, con un enfoque en la utilización de las plantas no solo por sus propiedades físicas, sino también por su conexión espiritual y energética. Su desarrollo está profundamente influenciado por contextos históricos y culturales que han visto la evolución del pensamiento humano en relación con la naturaleza. Es lo que veníamos comentando hace un momento. Entonces, desde tiempos inmemoriales, no se sabe desde cuándo, las culturas antiguas pues han tenido esa relación, ¿no? Con las plantas, esas plantas sagradas. La medicina herbal, el uso de estas plantas para uso ritual, han sido fundamentales en todas las prácticas de sanación, de espiritualidad de la antigüedad, como egipcios, como chinos, como la tradición indígena. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, como los egipcios, griegos y romanos utilizaban plantas en rituales religiosos, medicina y cosmética. Esto es interesante, ¿no? Cosmética, porque la palabra cosme viene de cosmos, de orden, de equilibrio, ¿no? Entonces la cosmética muchas veces se entiende como un aspecto de algo externo, como muchas veces, como en el caso, digamos, del hombre o de la mujer que se pinta los labios, los ojos, para verse bien, para verse sana o para demostrar la belleza que tiene, ¿no? Pero la cosmética es como, podemos decir también que se puede entender como el orden, el equilibrio interior del ser humano, y ese equilibrio interior, esa armonía interior, refleja entonces la belleza, refleja pues esa esencia espiritual de la persona. Textos antiguos como el papiro de Ebers, estamos hablando de 1500 años antes de Cristo, aquí en este papiro ya se describen el uso de plantas medicinales y el conocimiento de sus propiedades. En Grecia, no podemos decir, por ejemplo, Hipócrates, que fue uno de los grandes, Galeno también, sentaron las bases de la medicina herbal que influyó
en la práctica médica posterior. Esto es lo que conocemos, ¿no? Cuando, a grandes rasgos, cuando se habla de estos aspectos, porque Hipócrates, Galeno, Paracelso han sido los que han establecido las bases para el estudio de las plantas y de la medicina en el occidente, pero también muchas veces nos olvidamos de que aquí en América y en otras latitudes, como en África y Asia, ¿sí? También se han desarrollado un profundo conocimiento de las plantas, no solo en el aspecto medicinal, sino también para usos espirituales. Y aquí se desarrolla todo un contexto bastante interesante sobre el poder que tienen las plantas, esos seres mágicos, mitológicos que habitan en ese mundo vegetal. Es bastante interesante, ¿no? Entonces, no podemos olvidar también estas tradiciones de los pueblos originarios de América, de África y de Asia, que han hecho un aporte extraordinario a todo lo que tiene que ver con la botánica y también con la cuestión esotérica, mágica o espiritual. Avanzando en el tiempo, llegamos entonces a lo que es la Edad Media, cuando cae el Imperio Romano, más o menos nos estamos hablando como el año 500, el siglo VI, si no mal recuerdo. Es una época en la cual, pues, también esto de la medicina y la magia y las plantas, pues va adquiriendo un rumbo muy, muy diferente, ¿no? Por ejemplo, ya pasada la Edad Media, que fue un periodo bastante largo, ¿no? Estamos hablando casi como de 10 siglos, aproximadamente 1000 años, 1000 años en los cuales estuvimos por ese influjo de la Edad Media, al menos en Europa, ¿no? Porque aquí en América no existió, no hubo Edad Media. Esto podemos decir que solo ocurrió en lo que fue Europa. Entonces, cuando llega el Renacimiento, cuando llega nuevamente ese conocimiento hermético, esotérico, vuelve otra vez a la luz, por eso se dice renacimiento, entonces aparecen grandes alquimistas, ¿no? Que de alguna forma pueden trabajar un poco más libre por tanta persecución de la iglesia dominante en aquel entonces. Entonces aquí hablamos como Paracelso y Agripa, Cornelio Agripa, que son exponentes realmente que tienen un conocimiento profundo en estas artes, la alquimia, la magia, la botánica y la medicina, ¿no? Entonces, ellos se fundamentaron en aquel principio hermético que tal como es arriba es abajo. Ese fue el, el que guió su trabajo, ¿no? Hacia el objetivo de su trabajo, o con esa cosmovisión fueron desarrollando todo su enfoque mágico, que existe esa correspondencia entre las plantas y los cuerpos celestes. Aquí vamos viendo un poquito más esta cuestión de la magia y el esoterismo. Esto lo menciono rápidamente porque yo les envié un video donde tratamos este contexto histórico de la evolución del esoterismo, la magia, hasta nuestros días. Y entonces, en este momento, pues es solamente mencionarlo de rápido para que tengamos esa idea, ¿no? Desde dónde vienen todos estos conocimientos. El auge del esoterismo y la magia durante el Renacimiento llevó a un resurgimiento de las prácticas mágicas, incluidas las que involucran el uso de plantas. Esta es la historia del esoterismo en Occidente, particularmente en Europa, durante el Renacimiento es extraordinaria, ¿no? Hubieron personajes clave que por el destino, o porque así tenía que ser, lograron desarrollar todo un canon de conocimiento o, digamos, recopilar todo ese conocimiento que de alguna forma estaba en pedazos en diferentes tradiciones, hicieron un sincretismo y el resultado de ese trabajo fue la base para el desarrollo de muchas organizaciones esotéricas, para fraternidades ocultas, como el rosacrucismo, por ejemplo, como la masonería, como la teosofía, como el gnosticismo contemporáneo. O sea, realmente le debemos mucho a aquellos pioneros, visionarios, esotéricos, mágicos del Renacimiento, ¿no? Para que hoy en día podamos de alguna forma compartir estos conocimientos o tener un acceso a este conocimiento hermético. Magia ceremonial. La magia ceremonial practicada por grupos como los Rosacruces, la masonería, incorporó rituales que utilizaban plantas con propiedades simbólicas y espirituales, mostrando una conexión directa entre la magia y la botánica oculta. Aquí vemos, por ejemplo, cómo en diferentes ceremonias de este tipo de, este, de organizaciones secretas se incluían dentro de su filosofía plantas, árboles sagrados, ¿no? Donde se refleja esa conexión entre el ser humano
el mundo vegetal y Dios, esa parte espiritual, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la cábala, volviendo un poquito para atrás, o más bien la cábala, tal y como la conocemos en nuestros días, este, es un resultado de diferentes tradiciones como el neoplatonismo, el helenismo, ¿sí? La magia de la Edad Media, del Renacimiento, y es lo que conocemos ahora, hoy en día, como la cábala, ese conocimiento esotérico o oculto de los diferentes, de la tradición judía, ¿no? Entonces, como tal, que se haya desarrollado, digamos, en la época de Moisés, pues en esto también hay mucha controversia, ¿no? Hay algunos más ortodoxos que así lo sostienen, que la cábala viene desde Moisés, porque la cábala, como sabemos, significa tradición, recepción, transmisión. Entonces dicen que Moisés recibió la cábala, el conocimiento de Dios. Sin embargo, otros investigadores dicen que la cábala es el resultado también de ese sincretismo que se dio en la edad del Renacimiento, ¿no? Lo que decíamos hace unos momentos. Entonces, todos en la cábala, por ejemplo, entonces decíamos que ahí se habla, por ejemplo, del árbol de la vida, ¿no? Se representa eh, la forma en que está estructurado el cosmos o el universo a través de un árbol. Lo mismo lo vemos en el relato bíblico de la tradición judeocristiana, cuando se habla de que en el jardín del Edén habían árboles y había uno principal que era el árbol de la vida, del bien y del mal, ¿no? De la ciencia del bien y del mal. También aquí en América las distintas tradiciones nos hablan del árbol sagrado, el árbol florido, de la ceiba, ¿no? Que es ese árbol que conecta la tierra con el universo. Entonces, es interesante ver cómo dentro también de estas filosofías místicas, espirituales, las plantas, los árboles, eh, esas partes del mundo elemental han sido incluidas, porque al final son parte de todo este contexto místico, espiritual, esotérico. Algunos textos esotéricos, como las obras de Eliphas Levi en el siglo XIX, también contribuyeron a la popularización de la botánica oculta, enfatizando el poder de las plantas en los rituales mágicos y su uso en la práctica de la magia ceremonial. Porque vamos a ver más adelante que cuando hacemos alguna práctica con, supongamos, con la planta, el que se conoce como helecho macho. El helecho macho es un arbusto y muchas veces para hacer la ceremonia o la práctica necesitamos en algunos casos, más así específicos, hacer una varita mágica, ¿no? De protección. Y se hace también con ciertas plantas. Entonces aquí vemos cómo hay plantas que se pueden utilizar para protegernos o también para depurar nuestro cuerpo físico de esas energías o vibraciones densas, ¿vale? Y bueno, haciendo este rápido recorrido a lo largo de la historia, llegamos al siglo XX, siglo XXI, en el interés por la medicina complementaria y las terapias holísticas en el siglo XX, también revitalizó la botánica oculta. El enfoque de la salud se desplazó hacia la consideración del ser humano como un todo, reconociendo la interrelación entre el cuerpo, mente y espíritu. Esto es lo que decíamos, ¿no? Que cuando llega a mediados del siglo eh, pasado, cuando surgen los movimientos de la New Age, que estamos hablando que es a la década de los 60, coincide con las tradiciones esotéricas que nos hablan que es la entrada de la era de Acuario. Entonces, todos estos conocimientos que estaban de alguna forma relegados a un segundo plano, empiezan a tomar cada vez más fuerza, ¿no? Empiezan a tener una visión, una presencia más intensa en la sociedad y en también, grupos espirituales. Además, el declive o la falta de cubrir las necesidades de salud de la medicina oficial ha hecho también que las personas volteen a ver ese tipo de terapias, es decir, que vuelvan a lo natural, que vuelvan a la medicina que ha mantenido por siglos a la humanidad con vida, ¿no? Entonces, esto es bastante interesante. Obviamente que no estamos en contra de la medicina alópata, ya que es fundamental también en la salud. Sin embargo, debemos, considero yo, complementarlo muchas veces con ese tipo de plantas, ¿no? La fitoterapia o el uso de plantas medicinales se ha integrado en la medicina convencional y alternativa, aumentando la aceptación del uso de plantas en contextos tanto médicos como espirituales. Porque al entrar al estudio de la planta, no solamente vamos a darnos cuenta que son los principios activos, digamos así, de la planta lo que cura, sino que existe una energía, un ente espiritual que impulsa a esos principios activos de la planta, los fitocompuestos, que son lo que dan la curación, ¿no? Si de por sí ya la planta sola, sin ningún trabajo espiritual o mágico, nos puede ayudar a curarnos,
la parte física, pues al trabajar con la parte mágica o espiritual de la planta, podemos no solamente recuperar la salud de la parte física, sino también de la parte mental, la parte espiritual y la parte incluso emocional, ¿no? Todo eso. Y bueno, ya en este sentido, en la actualidad, pues hay un renovado interés por las prácticas sostenibles y la conexión con la naturaleza. La botánica oculta ha encontrado un lugar en el ámbito de la espiritualidad moderna, la permacultura y la medicina alternativa. Muchos movimientos contemporáneos abogan por una conexión más profunda con la naturaleza y el uso de plantas en prácticas espirituales, ofreciendo un espacio para que la botánica oculta florezca en el contexto actual. Con el aumento de la información disponible y el interés en prácticas ancestrales, se están formando comunidades que exploran y enseñan sobre la botánica oculta, la fitoterapia y la magia de las plantas. Es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Creando una comunidad con un interés general que es el estudio de las plantas en su aspecto mágico, esotérico, espiritual, ¿no? Realmente yo considero que los que vivimos en las ciudades, en las grandes ciudades, las grandes urbes, tenemos una vida muchas veces antinatural. No hay momentos en los cuales tengamos un silencio, o sea, que no haya ruido, que podamos gozar de paz, de tranquilidad, amistad, ¿no? El ritmo de la vida anda corriendo siempre, el estrés, el pago del alquiler, el pago de eso, o sea, realmente han hecho de nuestra vida muchas veces una vida muy antinatural que hace que nos enfermemos, ¿no? Hoy las enfermedades básicamente del sistema nervioso, del sistema digestivo, son de las que abundan más en las grandes ciudades, ¿no? Entonces yo creo que integrar estos conceptos a nuestra vida práctica, obviamente que no nos vamos a ir, a lo mejor por nuestras actividades o porque ya no podemos, no podemos irnos a otra ciudad, al bosque, al campo, a un pueblo, sino que tenemos que vivir de aquí por nuestros compromisos. Entonces una forma de llevar nuestra vida de manera equilibrada es integrar esos conocimientos que vamos a aprender a nuestra vida diaria, logrando un equilibrio entre la vida moderna con esta parte mágica que vamos a ir estudiando, ¿vale? Pues bien, vamos a empezar con la siguiente parte, pero vamos entonces a hacer una pequeña pausa de esto que hemos visto hasta ahora. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, puede hacerlo con toda confianza, ¿vale? Voy a dejar de presentar y vamos a dar espacio de 10 minutos por si alguien desea hacer una pregunta o un comentario. Bien, miren, vamos a entrar con esta parte del ciclo de las almas, un viaje de transformación y reencarnación. Vamos a hablar de lo que se llama la transmigración de las almas, una perspectiva gnóstica. La transmigración de las almas es un concepto esotérico que pertenece digamos, a la filosofía hindú, que también ha sido conocida entre los griegos como la mentepsicosis, que es un concepto que se ha ido explorando en diversas tradiciones filosóficas y espirituales a lo largo de la historia, incluidos el hinduismo, el budismo y algunas corrientes también de pensamiento gnóstico. Entonces, esta teoría, este concepto nos dice que el alma no es estática, sino que ésta va pasando de cuerpo en cuerpo a través de múltiples existencias, con el propósito de aprender, desarrollarse y evolucionar interna o espiritualmente a través de cada experiencia. Ese es un concepto que está arraigado en estas tradiciones que mencioné hace un momento y que el conocimiento de la tradición gnóstica nos dice que el objetivo de la existencia tiene un propósito, ¿no? Entonces, aquí podemos entrar a un aspecto un poco más abstracto, donde se nos dice que el origen de la existencia, o la existencia en sí, tiene un origen. No solo la existencia de nosotros como seres humanos, como individuos, sino la existencia de cualquier aspecto que haya en la creación, el universo, los mundos, las galaxias, los seres vivos que habitan nuestro planeta, todos tienen un origen, un destino y una finalidad. Según esta visión gnóstica, se dice que la vida, la existencia, la manifestación, surge de una entidad espiritual, abstracta, desconocida, que no podemos ni siquiera imaginar qué cosa es, ¿no? Y que le han llamado en algunas tradiciones como el Dios incognoscible.
Los griegos decían que esa matriz o ese lugar del cual surge la vida, le llamaban como el agnostos theos, el Dios desconocido. Y se le ha dado muchos nombres, ¿no? Por ejemplo, en la tradición cabalista le llaman como el Ain, una región abstracta, una región que no se puede, no hay forma de interpretarlo intelectualmente o de explicarlo. Es el océano profundo, sin orillas, sin límites, del cual cada ola que sale del centro del océano es la manifestación de la vida. Pues bien, según esta visión, toda la vida que surge de este origen desconocido, la nada, llega o se va condensando a través de los diferentes mundos de existencia o de manifestación hasta llegar al mundo físico o tridimensional. A su vez, esa energía que contiene chispas divinas, que contiene esencias espirituales, se van a incorporar al mundo en que se llega o al mundo al que llegan en diferentes reinos, mundos o secciones con el propósito de aprender y que ese conocimiento que aprendan a lo largo de las sucesivas reencarnaciones logren integrarlo al punto de origen, retornen nuevamente a su punto de nacimiento. Entonces, esta filosofía o este conocimiento que muchas tradiciones esotéricas como la teosofía, como el rosacrucismo y todo lo que tiene que ver con estos grupos esotéricos sostienen de que entonces la vida surge del absoluto, desciende a través de las diferentes dimensiones de manifestación y se condensa esa energía en materia en el mundo tridimensional. Y dependiendo del grado de desarrollo espiritual que traigan esas esencias o esas chispas divinas, será la forma o la forma material en la que se van a incorporar esas chispas espirituales, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una representación de la rueda del samsara, que es de la tradición budista, que nos habla también de ese ciclo, ¿no? De evolución e involución, de nacimientos y muertes, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Las distintas visiones de los diferentes culturas espirituales que coinciden de alguna forma en estos aspectos, que claro está que puede haber diferentes puntos de vista y diferentes puntos de interpretación. Eso es importante y enriquecedor también, ¿no? Entonces, continuando con esa perspectiva, esas chispas, esos seres espirituales que descienden del origen y se integran al mundo tridimensional, algunos se van a, digamos, a encarnar, si se puede decir así, a diferentes elementos o partes de lo que serían los cuatro, lo que se conoce en la tradición, los cuatro mundos o los cuatro reinos de la naturaleza, que son el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el reino humano. Habrá algunas chispas divinas que son seres espirituales que vienen a la existencia con el objetivo de aprender, de experimentar. Entonces, algunos de ellos se incorporarán en plantas, por ejemplo, en cuerpos vegetales. Otros se integrarán a plantas o, mejor dicho, a cuerpos de metales o minerales, ¿no? Otros, luego, otros llegarán a partes del animal y los que estén más evolucionados en el conocimiento o experiencia llegarán o se reincorporarán a cuerpos humanos. Y ese proceso tiene un ciclo de evolución, es decir, que aquellas chispas divinas que se desarrollan en la parte o que llegan y se incorporan a cuerpos materiales de minerales, entonces ellos van a pasar por un proceso de aprendizaje, un proceso de alquimia, digámoslo así, de la transmutación de los diferentes minerales, ¿no? Es decir, que según esta visión, los minerales, de acuerdo a su composición molecular, tienen la capacidad de atraer y transmutar y retransferir energías de los mundos superiores, de los planetas, hacia la Tierra y nutrir la Tierra, porque la Tierra se alimenta de las energías cósmicas que llegan a través de este filtro de los cuatro mundos al planeta Tierra. Entonces, por eso un mineral también tiene una chispa divina, tiene una esencia divina, ¿no? Y ustedes saben que hay terapias que se encargan de curar con cuarzos, con piedras, con diferentes técnicas de piedras o metales para curar el cuerpo o para ayudar a una persona, ¿no? El péndulo, por ejemplo, ¿no? Que se hace a veces de algún tipo de metal en específico. Entonces, esos metales, esas piedras, en realidad no solamente son aspectos materiales, sino que dentro de ellos no es que estén ahí, digámoslo así,
atrapados, sino que tienen una conexión con un ente espiritual, con una chispa divina, que es la inteligencia secreta que hay en ese mineral. Lo mismo sucede con las plantas. En el mundo vegetal, los diferentes reinos de plantas, de familias que hay, cada uno de ellos tiene, cada planta tiene un elemental, tiene una chispa divina que está en un proceso de aprendizaje, en un proceso de desarrollo, de evolución. Su objetivo es llegar un día a la estatura de ser humano, de hombre, para que en ese momento tiene todas las posibilidades de realizar lo que se conoce como la autorrealización, la reintegración de la esencia de esa chispa divina que descendió desde el Dios incognoscible, pasó por un proceso de evolución, de desarrollo, de experiencia, de aprendizaje, y luego al llegar al reino humano, entonces es ahí donde va a evaluarse todo ese proceso de aprendizaje a través de pruebas, a través de circunstancias que la vida nos va presentando, ¿sí? A través de un desarrollo espiritual, para que él un día consiga la maestría, la calificación de todo ese trabajo y pueda llegar o reincorporarse nuevamente ¿a dónde? A la unidad, pero con conocimiento, con experiencia, porque es necesario saber que muchas de estas chispas que descienden de esa unidad de vida, de esa fuente original, vienen en la ignorancia, no tienen conocimiento, por eso vienen a aprender, vienen a este planeta escuela a aprender. Y así sucede exactamente con el reino animal, todos los animales, todos los seres que son parte de este reino, también tienen una esencia espiritual, una chispa divina, ¿no? Por eso también es importante saber que hay gente que hace trabajos mágicos con animales, o también hay gente que trabaja con las plantas para hacer cuestiones mágicas, ¿no? Y hay gente que lo ocupa para el bien y otra gente lo ocupa para el mal. ¿Y por qué esas plantas o esos elementales espirituales obedecen a ambos magos? Porque al final son inocentes, desconocen qué es el bien, desconocen qué es el mal. Son como aquellos seres que habitan en el Edén, en aquel Edén bíblico, ¿no? Donde se dice que los habitantes del Edén, pues eran gente inocente, que no sabía qué era el bien y qué era el mal. Entonces ellos de alguna forma son seres espirituales inocentes, hasta cierto punto ignorantes entre lo que es bueno, que es malo, simplemente viven su experiencia con el propósito también de servir al ser humano, que para ellos es como un rey, digámoslo así, en esta escala de evolución. Entonces ellos obedecen ante las peticiones del mago, sea blanco, sea negro. Ellos obedecen y hacen los trabajos espirituales o mágicos que requiere el mago o que ordena el mago. Entonces, con esta visión que es muy interesante y que realmente coincide o es parte de esa tradición esotérica de la magia, cada mundo, el mineral, el vegetal y el animal, cada cuerpo, cada ser vivo es la casa o es el cuerpo físico o es el alma, perdón, cada cuerpo en ellos reside el alma, una chispa divina. De hecho, animal, si nosotros le quitamos la L, es ánima, alma, el que mueve, el que impulsa, ¿no? Pues bien, aquí vemos lo de los reinos, por ejemplo, en los reinos minerales, en el reino mineral, ahí se dice, por ejemplo, que los gnomos y los pigmeos de la tierra son los elementales que habitan este reino. Cada mineral tiene un principio espiritual y una chispa divina en proceso de aprendizaje. Entonces, yo he conocido a gente que yo personalmente nunca he visto alguno de estos seres que aquí mencionamos, ¿no? Pero he conocido a personas que han tenido la experiencia de conocer o de ver, incluso hasta de platicar con seres de esa naturaleza, con los gnomos y pigmeos de la tierra, que normalmente son seres pequeños, muy pequeños, y que se encuentran sobre todo en lugares donde abundan este tipo de elementos, ¿no? Los minerales. Eh, Hay un libro que fue escrito por unos, si no mal recuerdo, unos científicos o médicos, que se llama La vida secreta de los gnomos. Y ellos dan un testimonio bastante interesante, aparte porque su naturaleza es muy crítica, muy razonativa, hasta cierto punto muy materialista, pero ellos narran que logran tener un acercamiento con estas criaturas que llamamos gnomos y generan un vínculo muy especial donde ellos cuentan cómo es su vida. Es muy interesante, de hecho yo se lo recomiendo que lo lean, incluso hasta hay series de televisión que ustedes pueden verla, y coincide con lo que muchos esoteristas han dicho, ¿no? ¿Cómo son?
En el reino vegetal, las plantas tienen características especiales que atraen diferentes tipos de energías cósmicas. Ya lo vamos a ver, las plantas zodiacales, las plantas correspondientes a los planetas, ¿no? Eh, las familias de las plantas, por ejemplo, tienen también centros de educación, lugares así como nosotros nos reunimos en puntos para aprender el conocimiento. Ellos también en su región, en su mundo vital, digámoslo así, en su cuarta dimensión, se reúnen para estudiar los secretos de la naturaleza y aprender otras cualidades bastante interesantes, ¿no? La transformación de energías y muchos otros aspectos. Y son instruidos por ciertos profesores, maestros que se le conocen como devas. Los devas son maestros del mundo etérico que instruyen a estas esencias que están en ese proceso de aprendizaje. En el reino mineral también encontramos que cada animal tiene su chispa divina, su ser espiritual, y que también existen templos y centros de educación en el mundo etérico con maestros, con devas. Aquí en ese sentido hay prácticas, por ejemplo, nosotros una vez platicando con una amiga nos platicaba, ¿no? Que ella tenía un gatito de color negro, que vivía sola y tenía su gato, lo quería, lo cuidaba y platicaba con él. O sea, se generó un vínculo. Yo creo que los que tienen animales y que sienten mucha afinidad hacia sus animalitos, yo creo que generan un vínculo así muy, muy íntimo, ¿no? Como si fuera un ser humano, prácticamente, el animalito. Y se genera un vínculo que muchas veces la esencia, la parte espiritual de ese animal puede ayudarte en tu desarrollo interior o espiritual. Pues esta amiga nos decía que formó un vínculo con este animalito, con su gato. Dice, y un día, pues yo platicando ahí con mi gatito y todo, y le dijo, oye, a mí me gustaría, así, platicando, ¿no? Dice, me gustaría conocer el mundo astral, eso que dicen que es la cuarta dimensión, la quinta dimensión. Y se quedó con ese pensamiento y tocando a su gatito y todo, y abrazándolo, ¿no? Y cuando se queda dormida y de repente abre los ojos, y se da cuenta que su gatito en el mundo, o sea, ella lo menciona como una experiencia extracorpórea, ve a su gato, pero con como si fuera un ser humano, dice, pero gigante, con una cabeza de gato, o sea, un cuerpo humano con cabeza de gato. Dice, y al verlo, me impactó tanto, tanto que me dio miedo que inmediatamente desperté. O sea, y yo entendí, ella llegó a su conclusión, para mí, que fue el elemental de ese gato, el que me sacó a esa región astral. Pero me dio tanto miedo la presencia, su forma, o sea, no es que fuera desagradable, sino más bien imponente, que inmediatamente abrí los ojos. Entonces, los animalitos también tienen esa parte espiritual, ¿no? Y en el reino humano, esas chispas divinas, pues son nuestra esencia, la esencia particular que cada ser humano tenemos, nuestra conciencia, nuestra alma, que está aquí atrapada, podemos decirlo así, en este cuerpo material y que está pasando por un proceso de transformación, de educación, de experiencias, de caídas, de batallas. Todo eso que es la vida, realmente es la escuela de la vida, es un aprendizaje. Más allá de estos conocimientos intelectuales que podemos recibir en cualquier curso, la vida es la escuela, pero sí que requerimos de herramientas para saber aprovechar las pruebas, los exámenes que la vida nos va presentando. Y eso va haciendo que esa conciencia, nuestra esencia, se vaya desarrollando, se vaya puliendo, se vaya convirtiendo en un alma de cristal, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, hay gente que tiene un desarrollo de la conciencia más avanzados que otros, y esto se ve porque hay gente que para lo que una cosa quizás muy pequeña, para esa persona es un problema gigante, enorme, un problemón tan grande, para la otra persona que ya pasó por eso y que sacó la experiencia de ese conocimiento, dirá, pues es que no es tan complicado, porque su comprensión de esa situación es más amplia. Y entonces vamos en un proceso de evolución. Aquí vamos viendo, ¿no? El reino humano, los seres, las almas, las conciencias que están dentro, o la conciencia que está dentro de nuestro cuerpo físico, debe de trabajar. ¿En qué? En retornar a nuestro punto de partida, según esta visión espiritual. Esto me recuerda ahorita aquel conocimiento de Jesús el Cristo, ¿no? Que decía, buscad el reino de Dios y todo llegará por añadidura. Es decir, vuelve, regresa a tu ser, a tu Padre, y todo lo demás que tú necesites para que puedas llegar a Él, te será dado. No te preocupes. Si tú te dedicas al desarrollo de tu ser, al desarrollo espiritual, los recursos materiales, económicos que requieras, te serán dados, ¿no? Entonces, según esta tradición esotérica, el objetivo es reincorporarnos ¿a dónde? A nuestro ser espiritual, a donde hemos salido. Y para eso requerimos de ciertos esfuerzos, de ciertos compromisos,
de ciertos, incluso hasta sufrimientos o padecimientos conscientes. ¿Hacia quién? Hacia nosotros mismos. Un ejemplo quizás a lo mejor muy burdo, pero que es interesante. Hay personas que nos están acompañando de otros países que la diferencia es de 3 horas, ¿no? 4 horas o más, ¿no? Por ejemplo, los compañeros que nos escuchan de España, empezamos, la hora en la que empezamos ayer eran las 3 de la madrugada. Entonces, de alguna forma es un esfuerzo, es un sacrificio que están haciendo, ¿no? Obviamente que eso indica pues una necesidad, una inquietud de aprender. Y de alguna forma yo siento que esto que vamos a aprender les va a servir en algo para aplicarlo a su vida y cambiar su pensamiento, o llevar una vida quizás con un punto de vista diferente, ¿no? Pues bien, según esta tradición nos dice que el ser humano, el alma incorporada en el ser humano, tiene un total de 108 oportunidades para lograr ese desarrollo espiritual. Es decir, que se encarna en su primera existencia en un cuerpo y si en esa oportunidad no lo consigue, morirá y volverá a regresar, volverá a reencarnarse o a retornar a un nuevo cuerpo. Y así sucesivamente, hasta que si no lo consigue en esas 108 oportunidades, entonces tendrá desafortunadamente que entrar en un proceso de involución. Que esto lo explicamos con más amplitud en los cursos que damos más amplios de 6, 7 meses, donde explicamos todos estos conceptos más a profundidad, ¿no? Entonces, esto es un ciclo de vida y de muerte, un proceso de desarrollo, nacimiento, desarrollo, madurez, vejez y muerte. Es un ciclo natural en la vida, en la naturaleza. Todo lo que nace un día tiene que morir. La esencia es algo inmortal. Ella no muere, lo que hace es se va reincorporando, cambiando de cuerpo, de vestidura, de ropaje. Cuando un cuerpo no le sirve, lo abandona, o sea, muere el cuerpo y la esencia se libera para más tarde, según las leyes divinas, reincorporarse a otra existencia, ¿no? Y con otras circunstancias, con otro trabajo que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué decimos todo esto? Porque nosotros al trabajar con la magia elemental, ¿con quiénes vamos a trabajar en sí? Con esos seres espirituales, esos seres elementales que están habitando en las plantas, que están habitando en los árboles, en los elementos de la naturaleza. Esos seres elementales son chispas divinas que están en un proceso de aprendizaje. Estos seres son ordenados por los magos y espiritualistas para obtener recursos y favores mágicos y espirituales. Por los magos. Más adelante vamos a ver el concepto de magia, que es la magia, ¿no? Entonces, ¿cuáles magos? Los blancos, los negros, quien sea, puede ordenar, si tiene los conocimientos y la capacidad para hacerlo, puede ordenar a estas plantas a hacer lo que ellos deseen, ¿no? Y ellos lo van a hacer porque, como decía, obedecen a sus superiores. Luego, vamos ya a ir finalizando con esta parte, introducción a la botánica oculta, ¿verdad? ¿Qué horas son? Tenemos las... Ya vamos a terminar, vamos a avanzar. ¿Me pasas las semanas? Vamos a hacer una comparación, ¿no? La botánica tradicional, por ejemplo, clasifica las plantas según su morfología, que consta de las hojas, o sea, su forma, hojas, raíces, flores. La fisiología se relaciona con los procesos de la fotosíntesis y reproducción, ¿no? La ecología es la interacción con el entorno y el rol en el ecosistema, o sea, en donde nace, el entorno en el que está relacionada, qué plantas hay a su alrededor, etcétera, etcétera, ¿no? Y la química son sus compuestos bioactivos como alcaloides y flavonoides, todas esas propiedades químicas que de alguna forma pueden ayudar a curar, ¿no? Al cuerpo humano. Además, la taxonomía organiza las especies por sus características comunes, facilitando su uso en medicina y agricultura. A grandes rasgos, esto es la botánica tradicional, ¿vale? Ok, en cuanto a la botánica oculta, se ocupan estas mismas características, pero se interpretan de una forma diferente, ya sea de una forma esotérica, mística, espiritual, ¿no? En este caso, este enfoque de las plantas entonces son vistas como portadoras de fuerzas sagradas y principios espirituales. Cada una de ellas, pues como hemos dicho, tiene una fuerza, una fuente espiritual que es el elemental de la planta. Pues bien, en la morfología esotérica, la forma de la planta, cómo es, sus hojas, sus flores, etcétera, nos dicen a qué elemento está relacionado. Por ejemplo, las plantas con hojas puntiagudas se asocian al fuego por su forma, ¿no? Por ejemplo, el fuego lo podemos, aquí vemos una imagen, digamos así, que tiene unas llamas como puntiagudas, se le asocia, ¿no? Al fuego, al sol, al calor. Entonces, las plantas que tienen una característica similar en sus hojas, como puntiagudas, se asocian al fuego. Y aquellas, por ejemplo, que tienen sus hojas o como formas redondas, se asocian al agua.
Ahí se los dejo ahora sí de tarea para que ustedes nos empecemos a volver observadores de las plantas, cómo son sus hojas, cómo son sus raíces, su flor, ¿no? Todo eso en la botánica oculta tenemos de aprender a desarrollar, a observar las plantas, a relacionarnos con las plantas, ¿vale? En los procesos biológicos de las plantas, como la fotosíntesis y la absorción de agua, esto se ve como procesos análogos en procesos espirituales, ¿no? O sea, la transformación, la absorción de la energía solar es vista como un acto de transmutación de la luz divina, lo que otorga a ciertas plantas propiedades de purificación espiritual y energética. La savia de las plantas, en este enfoque, es considerada el flujo vital que contiene energía curativa. En cuanto a la ecología y energías ambientales, en ese sentido, las plantas también se observa el lugar en donde nacen, en donde crecen, en el cual se desarrollan, y en base a eso se determinan ciertas características que nos pueden servir a nosotros para curarnos, para sanarnos alguna parte de nuestro organismo en el aspecto físico, mental o espiritual, ¿no? Porque, por ejemplo, hay plantas que que por su proceso de evolución han desarrollado un sistema de protección y generan espinas, ¿no? Entonces, eso genera una especie como de protección para que todo lo que se le intente acercar sea rechazado, ¿no? Pues bien, algunas plantas como esas muchas veces se utilizan para la protección. Se utiliza el elemental de esa planta y de acuerdo a esas características que mencioné, se hace un ejercicio práctico y se tiene muchas veces en la casa o en algún lugar para evitar pues lo que es el mal de ojo, como se dicen, la brujería, la negatividad, y funcionan como plantas protectoras, ¿no? Hay otras plantas, por ejemplo, que nacen bajo la sombra de otros árboles, ¿no? Y así, todo eso es bastante interesante, que vamos a debemos de observar, ¿no? Todo esto yo los invito a que nos volvamos observadores de nuestras plantas. Si tenemos plantas en nuestras casas, observemos cómo es su hábitat, cómo se desarrollan, cómo crecen, porque eso nos va a dar información de la planta, ¿vale? En ese sentido. La composición química y principios energéticos, mientras que la botánica moderna se enfoca a los aspectos químicos de la planta, en este caso, el enfoque de la botánica oculta nos dice que esos principios químicos, los, fito, los fitoquímicos, se potencializan con la fuerza espiritual que tiene ese elemental. Entonces, volvemos a esta parte. Si yo sé el fitocompuesto de alguna planta y a esto yo le añado el trabajo espiritual, la intención, y ordeno al elemental de esta planta que vaya hacia tal persona o que cure tal enfermedad, entonces, ¿qué va a pasar? Que ese efecto curativo se va a potenciar, ¿no? Esto es muy, muy interesante. Y, pues bueno, las plantas en la botánica oculta se clasifican no solo por sus características físicas, sino también por su afinidad con los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego, y su correspondencia astrológica. Ya vamos a ver las diferentes plantas que tienen una relación con algún signo zodiacal, ¿no? Y también con los planetas. Y todo esto influye bastante en sus propiedades mágicas y curativas. Por ejemplo, tenemos una rosa. Ustedes, así a simple vista, ¿a qué planeta creen que se asocie la rosa? ¿Alguien? ¿Quién se anima? A Sí, con Venus. gusto. Fíjense, ¿por qué? Porque Venus, o sea, al simple hecho de verla, porque la rosa es como el amor, ¿no? O sea, yo agarro una rosa y se la entrego, la regalo a una mujer, a mi mamá, a alguien que aprecio, a alguien que demuestro el amor, ¿no? Entonces, si lo vemos así, Venus. Pero tiene otras características, ¿no? La rosa, que es interesante que también vayamos más adelante a estudiar, ¿no? Pero sí es interesante. ¿De fuego? ¿Pertenecería al fuego? Podría ser, sí, aquí vemos que sus hojas terminan en puntiagudas, ¿no? Sin embargo, aquí si hacemos una analogía, pues nos hacemos en base si decimos que se asocia con Venus, entonces Venus es un planeta que está también relacionado con el elemento tierra, con la estabilidad, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que debemos ir considerar, pero que al final es a lo que vamos, a que cada uno de nosotros tenga esa capacidad de observación, ¿vale? Y todo esto lo vamos a ir complementando más adelante en las siguientes sesiones. Entonces, aquí vemos... A Mercurio. ¿Perdón? A Mercurio. Sí, Mercurio puede ser también. Esto, como les digo, hay muchas interpretaciones. No hay una sola que sea esta así, ¿no?
porque yo he visto varios libros de plantas y de diversos autores y cada uno asocia una planta a otra. Algunas sí coinciden, ¿no? Por ejemplo, la rosa con Venus, ¿no? Pero hay otras que van como que cambiando. Entonces, cada quien por intuición y por la práctica y la relación que tenga con esa planta, incluso hasta puede pedirle al elemental de esa planta que en un sueño le demuestre cuáles son sus características espirituales, ¿no? Y bien, ya tenemos, son algunos de los compuestos, ¿no? Y bueno, así es como llegamos al final de nuestra sesión. Fue, como dije, algo muy rápido, muy rápido, pero que en las siguientes sesiones vamos a intentar hacerlo un poco más lento y ir explicando cada uno de estos puntos ampliarlos más que nada, ¿no? Entonces, vamos ahora sí a dar nuevamente la oportunidad a las personas que participen. Yo creo que vamos a dejar 10 minutos nada más para concluir con nuestra actividad con las prácticas. En lo que van preguntando y todo eso, les pido por favor que tengan a la mano sus semillitas, quien las tenga, sus semillitas de cacao, que las